Muy buenos días, amigos de Emol TV, aunque hoy día no es martes, es miércoles, estamos en un nuevo episodio de Mirada Política para conversar sobre la contingencia que ha estado bastante fuerte en los últimos días. Y para eso nos acompaña por primera vez en este espacio el director ejecutivo del Instituto Res Pública y además académico de la Universidad San Sebastián, José Francisco Lagos. ¿Cómo está, José Francisco? Muy bien, Benjamín, muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente hace minutos terminó un punto de prensa en el Palacio de la Moneda de la vicepresidenta Carolina Toá, el ministro de Interior subrogante Manuel Monsalve, representantes de la seguridad en el país después de esta ola de crímenes. Y la primera pregunta es un poco referida a la reacción que tuvo ayer el presidente, porque claramente la inseguridad es algo que incomoda a todos los gobiernos, pero este gobierno a veces más. Y el presidente ayer, que no había hablado hace varios días, se ve en la situación de responderle a la oposición muy duramente, pero sin abordar el problema de fondo que ha sido esta seguidilla de crímenes. ¿Cómo ves esa primera reacción del presidente Boric y bueno, del gobierno? Lo primero es que yo creo que el gobierno queda en un estado bastante complejo al abordar esta materia. Y lo primero porque el gobierno no tenía agenda de seguridad en la candidatura, en el programa, no había nada que abordara ese tema principalmente. Lo que hizo que no haya una agenda en esta materia del oficialismo, una agenda común por parte del oficialismo y por tanto se da la paradoja que el clivaje en materia de seguridad no es oficialismo y oposición directamente, sino que el gran problema que vemos es finalmente cómo el gobierno tiene un margen restringido para moverse en esta materia, especialmente eh, porque se le puede defondar su propia coalición si es que avanza en una señal más dura, por ejemplo, o más clara en esta materia. Y por tanto, las imágenes que hemos visto de cuestionamiento más directo a la agenda de seguridad del gobierno, más que de la oposición, han venido principalmente desde el oficialismo. Y eso es como la primera condicionante que tiene el gobierno para actuar de cualquier manera. Y en segundo lugar, me parece que la respuesta en torno a los emplazamientos que hace la oposición, que hace el propio oficialismo, son más bien de una agenda reactiva y no propositiva. Por eso no es casualidad que el propio presidente no se haga cargo del tema. Y en eso me parece que tanto los ministros como los subsecretarios tienen poco margen de acción si es que no hay una agenda de unidad en todo el oficialismo al menos, y de ahí vayan a emplazar si quieren a la oposición política. De hecho, si hablamos de división en el oficialismo, también observamos que en esta mañana senadores socialistas, el senador Insulza y el senador Castro, han salido a solicitar estado de sitio en la región metropolitana, que era algo que se solicitaba por parte de la oposición en otros momentos de este gobierno, pero ahora muy fuertemente de parte de senadores oficialistas. Bueno, es que también estamos en tiempos electorales donde la ciudadanía emplaza a quienes tienen la mayor responsabilidad, en este caso a los que están en el gobierno, a los parlamentarios le deben llegar la misma información que a todos los ciudadanos y por tanto ven que esta reacción reactiva, valga la redundancia, por parte del gobierno, como un poco siendo emplazado tanto por su propia coalición de gobierno o por la oposición política, terminan exasperando a la ciudadanía que uno dice, bueno, es que no están tomando las cartas en el asunto que requiere este tema. Y no son las primeras voces que se suman a este tipo de iniciativas. Pensemos que una de las cartas que tiene el Frente Amplio como emblemas, que como es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, ya había solicitado algo similar hace un par de meses y eso también causó un remesón al interior del oficialismo. Y ahora esta pedida tan directa por parte de algunos senadores que incluso van más allá de lo que han señalado algunos opositores que simplemente decían el estado de excepción constitucional, que es estado de emergencia, que es menos gravoso, entre comillas, que el estado de sitio que hoy día solicitaron los senadores. ¿Y qué opinas de esta idea expresada por la ministra Vallejo el día lunes, antes incluso de la situación de Lampa, más bien refería como tratar
Quilicura, de que estamos mejor que los países de la región, que estadísticamente transmisión versus lo que está pasando. A ver, es que yo creo que es muy difícil esa interpretación o esa línea discursiva, que un poco es, mira, estamos mejor que los países del barrio, mira, nuestras cifras en materia de delincuencia están mejorando, cuando, claro, uno ve que esa es la línea de comunicación del gobierno y en paralelo ve que en un fin de semana hay 18 personas fallecidas y que 5 de ellas murieron en un solo evento, bueno, uno dice, ¿qué importa la cifra? Digo, porque estamos viendo una violencia que evidentemente no la habíamos visto, no la habíamos visto antes. Y yo creo que, claro, como los gobiernos suelen ser emplazados por esta materia, porque obviamente son los que están a cargo del tema, muchas veces se quedan con lo que más les conviene, que son cifras puntuales, cuando sabemos que en materia de seguridad esto se trata de una película, es decir, nosotros podemos estar comparativamente mejor que la región, pero si estamos peor comparativamente con nosotros mismos hace un par de años, evidentemente no hay cifra que pueda salvar esa situación y que es la situación que nosotros estamos viendo ahora. Son hechos que no habíamos visto en nuestro país, en una magnitud que no habíamos visto, y por tanto, si el gobierno insiste con esa línea comunicacional, evidentemente se va a ver enfrentado muy pronto a la realidad de la incomprensión de la ciudadanía, porque pareciera que el gobierno está en un mundo paralelo al que vemos todos los días, tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el día a día miles de personas. ¿Y qué gana la oposición con estos emplazamientos, pedidos de renuncia de la ministra Toá, del secretario Monsalve, del equipo de seguridad? En este contexto, ¿no se parece también a esas reacciones que tenía la oposición anterior a la del gobierno del presidente Piñera, que también solicitaban renuncias constantemente? A ver, es que yo creo que lo que ha pasado en este gobierno es que nadie asume las responsabilidades políticas de nada. Y solamente hay renuncias, por ejemplo, en los cargos ministeriales o el subsecretario incluso, cuando hay posibilidades o probabilidades que el problema le llegue al presidente de la República o a la presidencia en general. Y a mí me parece eso primero una actitud bastante desleal desde los ministros, la coalición de gobierno con el presidente de la República. Pero segundo, a mí me parece que el problema es mucho más profundo que solamente quienes están a cargo de la seguridad. O sea, aquí hay responsabilidades individuales, hay problemas individuales, pero también el mayor punto es que puede estar mañana una persona distinta y el problema permanecer porque hoy día lo que hace falta es una agenda pro seguridad, una iniciativa que apunte que no solamente a resolver estos problemas de forma inmediata y apuntar al corto plazo, sino que se plantee hacia los próximos años. Y hoy día uno no ve, el gobierno no tiene brújula en esta materia, por lo que comentábamos anteriormente, no lo tienen en su programa. Si se mueven en cierto sentido, en una agenda más pro seguridad, se le desfonda a la coalición y eso evidentemente los tiene de mano amarrada. Entonces, claro, hay responsabilidades individuales, pero si es que no cambia, no hay un golpe de timón, básicamente da lo mismo quién sea la persona responsable porque es el propio presidente el que no se ha puesto de acuerdo con su coalición en cómo quieren avanzar en materia de seguridad. Oye, pasando a un tema distinto, pero que tiene en algunos casos aristas similares, un debate de los últimos días también es esta presión, solicitud de que algunas autoridades, como el mismo presidente Boric o la ministra Camila Vallejo, ofrezcan disculpas al el ex cabo Zamora, que salió absuelto el día viernes del denominado caso Pío Nono. Más allá del tema personal, que por otro lado, el exministro y diputado Giorgio Jackson, que está en una situación similar, que le imputaron delito al ex cabo Zamora, algún mea culpa ensayó el fin de semana, eh, ¿es conducente, es importante? ¿Por qué sería necesario que el presidente, por ejemplo, o la ministra hicieran un gesto en esa línea? Yo creo lo primero es que hay algunas autoridades que creen que porque no están en el gobierno, piensan que sus dichos, sus declaraciones no tienen ningún efecto. Y hemos visto cómo dichos desde la oposición, desde los parlamentarios, desde el gobierno, tienen consecuencias políticas y consecuencias en la institucionalidad. Y da lo mismo si es que están ocupando el poder o el poder en el gobierno o no. Y esto, por ejemplo, es muy claro en otra materia, pero
pero vimos cómo una promesa de campaña, como la condonación del CAE, tuvo un efecto práctico que es que cuando ganó el presidente Boric, muchas personas dejaron de pagar el crédito canal del Estado con la expectativa de que iba a condonar ese crédito. Es decir, cuando dice algo, incluso no estando en el poder, produce efectos que tienen impacto en la vida pública nacional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el mero cambio de actitud o el mero cambio de posición está lejos de ser suficiente para lo que se requiere, dado el daño que se causó anteriormente a la institucionalidad, tanto en este caso como en muchos otros. Por ejemplo, el caso de Panguipulli o el caso del propio presidente Boric cuando presuntamente había muerto un hijo de Héctor Yaitul en un enfrentamiento y finalmente se trataba de otra persona. Y ese llamado que hizo el presidente de la República a refundar Carabineros, evidentemente cuando ahora a él le toca estar a cargo, claro, cambia su posición, pero no tenemos claro si es una convicción, si es simplemente un cambio de posición por el cargo que le toca ocupar, y nada nos asegura, dado lo que ha pasado este último tiempo, que estando en la oposición no volvieran a tener la misma actitud. Y por eso mismo me parece que todos estos gestos de disculpas, de cambio de opinión, tienen que transformarse necesariamente en acciones, porque si no simplemente es un posicionamiento acomodaticio de acuerdo a la realidad que ocupan ahora y no una convicción firme de promover la seguridad en todas las circunstancias y apoyar a los carabineros en la difícil labor que les toca. Está bueno lo que plantea el punto, bueno, de si hay una convicción o no, pero también la ministra Vallejo hablaba de contexto, planteó de que lo que ella o el presidente Boric o el diputado Jackson hablaron cuando ocurrió este hecho de que cayó en ese momento adolescente al río Mapocho, había un contexto diferente. ¿Tú qué opinas de esa idea? O sea, yo analizo la declaración de la ministra Vallejo en dos líneas. Uno, que el contexto era los hechos producidos después del 18 de octubre, porque esto fue además un año después, y el contexto también me parece que ella lo refería a su situación particular, es decir, no estaban en el gobierno, estaban en la oposición, y por tanto el grado de responsabilidad que tenían ellos al declarar ese tipo de cosas era distinto. Lo que yo respondería a eso es que ese cambio de situación no hace inocua las declaraciones que den contra la institucionalidad vigente. Y por eso se hace necesario que no solamente cambien el discurso ahora, que están en el gobierno, sino que hagan un razonable mea culpa, como lo ha hecho otra parte del oficialismo también, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, respecto a cuál fue el apoyo o el endosamiento que hicieron algunos grupos políticos a estos hechos de violencia o el cuestionamiento que se hizo a las fuerzas de orden y seguridad cuando tenían que actuar en estas situaciones bastante difíciles. Y por eso yo creo que contextualizar la opinión lo que hace es volvernos a pensar o volver a pensar que una vez cambiado ese contexto, volverían a actuar de la misma manera. Y ese es el gran problema que tiene la administración actual, que básicamente, si su posición depende del contexto, entonces nada asegura que ese compromiso por la seguridad y ese compromiso por el orden público sea permanente, sino que simplemente sea acomodaticio al contexto que les toca ocupar. Oye, el fin de semana hubo varias columnas y análisis respecto a este discurso del diputado Winter respecto a la multa por no votar y que él incluso llamó a la reforma electoral como un proyecto antipobre. Ha generado mucho análisis y tú mencionabas, decías que era una idea clasista e incluso paternalista. ¿Por qué? Lo que yo sostuve es que nosotros, como chilenos y ciudadanos, podemos exigirle ciertas normas de comportamiento general a toda la ciudadanía independientemente de su situación económica. Eh, el diputado lo pone en términos económicos probablemente tal, dice pobres, no pobres, yo diría chilenos en general, y hay un montón de normas de convivencia social que en caso de que las personas sean sancionadas, no las eximimos por su situación socioeconómica. Por ejemplo, si a alguien le pasan una multa de tránsito, no decimos, ah, mira, su situación particular hace que le cobremos menos porque una situación que está en una persona que está en una situación más vulnerable. De la misma manera,
nuestra democracia le puede exigir un esfuerzo mínimo a todos los ciudadanos y tiene todo el derecho de hacerlo con las sanciones aparejadas que correspondan. Si nosotros tratáramos distinto a los ciudadanos en ese caso, significaría que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, porque a algunos les podemos exigir las normas y a otros no les podemos exigir las normas. Y pretender desde una posición de privilegio que no le podemos exigir las mismas normas a todas las personas, normas mínimas, por ser más pobres, me parece que es un acto de paternalismo o de clasismo incluso, porque es una visión que dice yo, que estoy arriba en un púlpito, puedo saber a quién exigirle o a quién no exigirle estas normas de mínima convivencia. Y me parece que en esto no hay que investigar mucho para saber que especialmente las personas más pobres han respondido mejor al incentivo del voto obligatorio que el resto de la sociedad. Y a mí me parece una buena noticia que más personas participen en el proceso eleccionario y no menos, como pareciera que algunos les querrían. La otra pata de este debate es el tema si es que los extranjeros pueden recibir una multa o no. Y en ese contexto, ¿tú crees que con la ausencia del votante venezolano, por ejemplo, en la comuna de Santiago, se hace muy difícil que Mario Desbordes derrote a Iracy Hasner? ¿O no crees que ese voto sea cautivo de un sector? No, primero yo creo que no existen los votos cautivos y esto hay muchos incentivos que pueden hacer cambiar de opinión a las personas. Lo que sí conocemos hasta ahora, y es lo que han declarado en algunas encuestas, especialmente por sus ciudadanos, es que sí el voto extranjero tendría una aproximación más cercana a la derecha, a la centro derecha en general, que a la izquierda, particularmente por la realidad de la que viene. Pero yo fijaría esta discusión dentro de un marco general, que es que no se pueden hacer reformas electorales cuando el proceso electoral ya partió. Porque algunos dicen, quedan 3 meses para elecciones, pero la verdad es que las elecciones ya partieron, porque ya hubo primarias además que son vinculantes para los candidatos que ganaron, es decir, sí o sí tienen que estar en la papeleta, y por tanto este proceso partió. Y la verdad es que hoy día es difícil confiar en los argumentos que se esgrimen de uno y otro lado, porque está todo enmarcado dentro del contexto electoral, porque algunos encontrarán razones suficientes para que los extranjeros no sean obligados y otros encontrarán razones suficientes para que sí sean obligados. El problema es que todos esos argumentos están contaminados porque estamos en un proceso electoral. Y por tanto, estas discusiones no se debieran tener en este momento porque las posiciones no son sinceras. Porque ¿cómo culpar además a quien está enfrentando una elección que si ve una ventaja posible, no tomarla? Si los políticos no son personas ángeles caídos del cielo, son personas comunes y corrientes que tienen los mismos incentivos que todos. Y por eso mismo, me parece que el gobierno se equivoca y el oficialismo se equivoca intentando promover cambios en esta medida porque simplemente no es serio en una democracia cambiar el sistema electoral cuando la elección ya comenzó. Y a veces, lamentablemente, en nuestro país hemos tenido mal historial. Ya cambiamos el proceso electoral cuando había empezado en el plebiscito del primer proceso constitucional o la forma que se iba a componer la convención constitucional, con los escaños reservados, con las listas de independientes, lo hicimos. Por tanto, algunos dirán, mira, no es tan grave cambiar. Y la verdad es que sí es muy grave y está mal hacerlo. Y sería bueno que no estemos cambiando estas normas o estas reglas a última hora. Entonces, independientemente a quién le convenga, me pareciera que no debiera estar en la discusión ahora porque estamos dentro de este proceso electoral. Y abrir ese debate justamente porque todo esto parte de alguna manera de que el gobierno demoró en incluir, o sea, esta era una reforma para ampliar las votaciones a 2 días. Ujú. Pero entre medio el gobierno ingresó esta indicación que cambiaba el concepto de electores por ciudadanos, lo que dejaba afuera al votante extranjero. Pero lo hizo al final del trámite, no al inicio, lo que hubiese sido un debate distinto, pero justamente abrir ese debate y que ahora estemos discutiendo esto, ¿le puede traer un costo al oficialismo en la elección o tú crees que ya cuando se zanje, se resuelva, ya probablemente con el veto presidencial, ya dejaremos de hablar de esto? Yo creo que trae un costo porque pareciera que en una estrategia de última hora
hay una lógica de la cultura de la trampa, como el sálvese quien pueda, mira, arreglemos esto de como podamos, porque el sentido original de la norma de ampliar, como tú decías, la elección en 2 días, no incluía nada de estas cosas nuevas o novedosas que empezaron en la tramitación legislativa. Y a tal punto le han traído costos que nuevamente vemos cómo la propia coalición de gobierno ya está dividida en esta materia. El gobierno está, por un lado, vetando una iniciativa que están promoviendo sus propios parlamentarios. Por tanto, ya hay un costo político que dice aquí hay una descoordinación. Y lo segundo me parece que es que, claro, cuando alguien intenta modificar las reglas del juego a última hora ante la elección, pareciera que tiene susto del resultado que se va a dar en las condiciones actuales, si no, no estaría intentando hacer un cambio. Y a tan poco tiempo de la elección, a solo 3 meses, bueno, que alguien muestre miedo de los posibles resultados o temor a lo que va a pasar, muestra una señal de debilidad potente y yo creo que en eso obviamente tiene un costo político importante. Ahí hay una cosa interesante. Uno podría presumir con lo que está pasando, es que hay una sensación de que a la oposición le va a ir mejor en la elección de octubre. De hecho, están bajo el registro que obtuvo en la elección del 2021, que ganando pocas alcaldías más ya sería un triunfo, o sea, una mejora comparativa la performance del 2021. Pero muchos creen que le va a ir bien. Pero si uno analiza, y dime si comparte esa apreciación, pero si uno analiza la oposición, también hay un desorden con las candidaturas. Chile Vamos presentó las suyas, hay comunas donde todavía no se zanja. En los gobernadores regionales probablemente van a ir duplicados con candidatura del Partido Republicano y candidatura de Chile Vamos. Entonces tampoco es que el panorama en la oposición esté muy ordenado. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque lo primero es que vamos a enfrentar un escenario electoral distinto. Si todo sigue como va ahora, probablemente tengamos voto obligatorio y nunca habíamos tenido voto obligatorio en elecciones municipales. Por tanto, va a modificar un poco cuál es el historial de cómo venía anteriormente la situación municipal, porque hasta ahora tenemos alguna información. Primero, que el último resultado, el de la elección del 2021, fue el peor resultado histórico para el centro derecha porque iba a la elección municipal junto con la elección de convencionales constituyentes, donde tuvo un auge la lista independiente, la lista del pueblo, y era un escenario más proclive a la izquierda en general. Por otro lado, incorporar este factor de voto obligatorio remeció el mundo político completo, porque vimos resultados que no habíamos visto antes, tanto en concurrencia de votaciones, como también en los resultados mismos que vimos. Por tanto, es difícil precisar en este nuevo escenario qué significa que te fue bien o si te fue bien o te fue mal en la elección. Lo digo ¿por qué? Porque se le ha atribuido, particularmente a la elección municipal, que tiene una especie de predicción privilegiada respecto a cómo se va a dar la elección presidencial el año siguiente. Yo creo que, dado que cambió el escenario electoral, es muy apresurado afirmar ese tipo de cosas. Afirmar que porque te fue bien en la elección municipal, significa que te va a ir en la elección presidencial, dado el contexto, dado los cambios y dado la incorporación de el padrón completamente distinto que se va a enfrentar a la elección municipal. O sea, si todo sigue igual y va a votar más de un 80%, como lo ha hecho en las últimas elecciones, los plebiscitos y elecciones de consejeros constitucionales, implicaría al menos que iría a votar el doble más de personas que en la elección municipal anterior. Y por tanto, ahí no vamos a saber si es que va a cambiar la opinión de los chilenos o cambiaron los chilenos que opinaron. Y eso es difícil predecirlo con anticipación. Oye, y para ir terminando, una pregunta que está rondando fuerte en el último tiempo es, ¿será Michelle Bachelet la candidata del oficialismo? Mire, es difícil saberlo porque hoy día es la mejor carta que tienen, sin duda, porque es la que más marca en las encuestas. Pero yo diría que el gran problema que tiene la expresidenta Bachelet es que con su segundo gobierno dejó a muchos heridos. Y con muchos heridos me refiero a que muchas personas se descolgaron de su gobierno. O sea, la presidenta Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras y aún así hubo varias reformas que no pudo avanzar de la forma que ella quería.
principalmente por una oposición pública o una opinión pública bastante opositora a varias de las medidas que quiso promover. Por tanto, yo sé que el poder aúna y todo ese tipo de cosas, pero el escenario que se está dando hoy día, de lógica al interior del oficialismo, pareciera que es bastante más complejo que el escenario que le tocó enfrentar a la presidenta en su último gobierno. Porque ya en su último gobierno vimos cómo ministros le renunciaban a través de los medios de comunicación, vimos cómo habían descuelgues dentro del oficialismo entonces, y además que la coalición que le tocó gobernar a la presidenta de Chile ya no está, ya no existe. Si se dividió, hubo una diferencia, una decisión en los partidos que eran pivotes de su coalición de gobierno, se sumó un actor como el Frente Amplio, que ahora actúa en unidad, bueno, lo va a tener más difícil. Por tanto, el problema no está en los incentivos que tenga la coalición oficialista de nominar a alguien como Michelle Bachelet, sino cuáles van a ser los incentivos que tenga la propia expresidenta para gobernar en ese escenario tan incierto y difícil, eh, mucho más que el último gobierno que le tocó. José Francisco, te quiero dar las gracias por participar y espero verte pronto también por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Bueno, y todos ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y siguiendo las noticias también en emol.com. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.